Página 88. Pure, White and Deadly. John Yudkin, 1972. Capítulo 13. Thrombosis coronaria, la epidemia moderna. Parte 1. Hoy nadie puede ignorar la enorme preocupación por la gran cantidad de personas que mueren de enfermedad coronaria. En Estados Unidos y Gran Bretaña, representan más de una quinta parte de todas las muertes. En estos y otros países acomodados, al menos uno de cada 3 hombres mayores de 45 años morirá de enfermedad cardíaca. No sorprende que en libros, revistas, programas de radio y televisión se haya tratado mucho este problema durante los últimos 25 años. Pero encuentro que aún existe gran confusión acerca de la naturaleza de la enfermedad cardíaca, por lo que conviene aclarar con definiciones y descripciones antes de considerar las causas. Es posible que ya tengas lo que crees es una imagen sencilla de la enfermedad cardíaca y cómo se produce. Si es así, probablemente sea algo como esto. Existe una sustancia grasa en la sangre llamada colesterol. A medida que envejeces, la cantidad de colesterol en la sangre aumenta, especialmente si consumes alimentos con demasiada grasa de carne o de mantequilla. Debido al alto nivel de colesterol en la sangre, parte de él tiende a depositarse en la cara interna de las paredes de las arterias, incluidas las coronarias. Estas suministran sangre al grueso músculo que forma la pared del corazón, el cual bombea la sangre por todo el cuerpo. El estrechamiento gradual de las arterias coronarias por el colesterol depositado reduce el suministro de sangre al corazón, y entonces aparece dolor en el pecho al hacer ejercicio, angina, o más correctamente, angina de pecho. Los depósitos de colesterol también favorecen la formación de coágulos, de modo que tarde o temprano una arteria coronaria, o alguna de sus ramas, queda completamente bloqueada. Como resultado, se corta el suministro de sangre a una parte mayor o menor del corazón, y entonces sobreviene el ataque cardíaco, dolor, pérdida de conciencia si el corazón se detiene, muerte si no vuelve a latir pronto. Esta visión de un ataque coronario es demasiado simplificada. Resulta lo bastante engañosa como para pedirme que la repase de nuevo con más detalle, y más acorde con los hechos reales. En especial, quiero diferenciar entre lo que la medicina sabe que ocurre y lo que la investigación aún no ha esclarecido. Comentario. El texto de Yudkin en Pure, White and Deadly refleja muy bien el estado del conocimiento médico en los años 70, pero visto desde hoy resulta problemático y revelador. Crítica histórica y científica. Simplificación excesiva. Yudkin describe la enfermedad coronaria como un proceso casi lineal. Colesterol alto, depósitos en arterias, angina, trombosis, infarto. Esa narrativa fue muy influyente, pero reduce un fenómeno complejo a un esquema demasiado rígido. Colesterol como villano único. En su época, la hipótesis lipídica dominaba. Hoy sabemos que el colesterol es solo un factor entre muchos. Hipertensión, tabaquismo, diabetes, inflamación crónica, genética y estilo de vida también juegan papeles decisivos. Ausencia de matices sobre tipos de colesterol. En 1972 aún no se diferenciaba con claridad entre LDL, malo, y HDL, bueno, ni se entendía la importancia de triglicéridos o partículas pequeñas y densas. Contexto cultural. El libro se inscribe en un debate más amplio. Yudkin era crítico del azúcar y veía en ella un factor oculto en la epidemia coronaria. Su insistencia en que la explicación oficial estaba incompleta anticipa discusiones modernas sobre el papel de la dieta y la industria alimentaria. Valor actual. Aunque su descripción es suficientemente engañosa, como él mismo admite, su esfuerzo por distinguir entre lo que la medicina sabe y lo que aún es incierto muestra una conciencia crítica poco común en divulgadores de su tiempo. Báscula contraste con el presente. Hoy la cardiología reconoce la multicausalidad de la enfermedad coronaria. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio complejo, no solo un depósito pasivo de grasa. Además, la prevención se centra en un conjunto de medidas: dieta equilibrada, ejercicio, control de presión arterial y glucosa, reducción del tabaquismo y, en algunos casos, medicación específica. En resumen, Yudkin ofrece una visión que fue útil para popularizar el problema, pero que hoy se ve como una narrativa simplificada y parcial. Su mérito está en haber cuestionado el consenso y en haber abierto la puerta a debates sobre otros factores, como el azúcar, que décadas después se confirmarían como relevantes. El autor escribe: al igual que cualquier otro órgano del cuerpo, el corazón puede verse afectado por muchos tipos distintos de enfermedad, de modo que, estrictamente hablando,
Es tan absurdo hablar de enfermedad del corazón como lo sería hablar de enfermedad del brazo o enfermedad de la pierna. Lo que la gente suele querer decir con enfermedad del corazón es lo que se denomina de diversas maneras: enfermedad coronaria, trombosis coronaria, infarto de miocardio o cardiopatía isquémica. Sin embargo, incluso esta afirmación resulta algo engañosa, porque estas condiciones no son exactamente lo mismo. Comprenderás mejor la situación si intentas seguir el proceso de la enfermedad tal como afecta al corazón, en la medida en que la ciencia lo entiende. Digo esto porque, en muchos aspectos, todavía no está claro cómo se desarrolla la condición o las condiciones. En términos humanos, casi todos saben de qué estoy hablando. Una imagen común es la de un individuo, más a menudo un hombre que una mujer, y con mayor frecuencia mayor de 60 años, que aparentemente está bastante sano hasta que es golpeado por un dolor intenso en el pecho. Puede caer inconsciente y no recuperarse, o el dolor puede disminuir gradualmente y se le lleva a la cama. Si se recupera de su primer ataque, puede tener ataques posteriores al cabo de un tiempo más corto o más largo, con la posibilidad de que alguno de ellos resulte fatal. A veces los acontecimientos son distintos. La imagen entonces es la de una persona, también aparentemente sana, que muere tan repentinamente que prácticamente no tiene tiempo de quejarse de dolor ni de ningún otro síntoma. El curso de los acontecimientos que conduce a la enfermedad establecida no está en absoluto claro. De hecho, lo que escriba ahora, por muy cuidadosamente que lo haga, representará las opiniones de muchos expertos en este campo, o incluso de la mayoría de ellos, pero siempre quedarán algunos que discrepen de parte o de todo lo que expongo. Permíteme comenzar hablando del llamado depósito en las paredes internas de las arterias. El depósito se llama ateroma. La condición se denomina ateromatosis. La palabra ateroma proviene del griego y significa papilla, y se refiere a las manchas irregulares de material amarillento que se encuentran en el interior de las paredes de las arterias. Estas manchas a veces se llaman placas. Nadie está completamente seguro de cómo comienza el proceso. Muchos creen que empieza con una agregación de plaquetas sanguíneas sobre o dentro de la pared de una arteria. Las plaquetas son diminutos cuerpos discretos en gran número, que flotan en la sangre junto con los glóbulos rojos y blancos. Cuando se agrupan de esta manera, favorecen la formación de pequeños coágulos. Alrededor de estos coágulos se va acumulando gradualmente una masa de material graso que incluye una proporción bastante alta de colesterol. Con el tiempo, estas manchas se vuelven fibrosas, de manera similar a cómo se forman cicatrices en un corte de la piel. Es la combinación de ateroma y cicatrices fibrosas lo que lleva a que esta etapa se denomine aterosclerosis. Más adelante, las placas pueden degenerar y volverse calcáreas y duras. La aterosclerosis puede ocurrir en arterias de todo el cuerpo, aunque es más probable en ciertos lugares que en otros. Probablemente comienza a una edad bastante temprana, tal vez en la adolescencia, según algunas autoridades, incluso antes. A medida que se desarrolla, puede empezar a interferir con el flujo sanguíneo, de modo que el ejercicio puede provocar dolor en el pecho debido al estrechamiento de los vasos coronarios, angina, o dolor en las piernas debido al estrechamiento de las arterias de las piernas, enfermedad vascular periférica, también conocida como tromboangiitis obliterante, o enfermedad de Buerger. Comentario. El pasaje de Judkin sobre la aterosclerosis es muy ilustrativo de cómo se entendía la enfermedad en los años 70, pero visto desde hoy revela tanto aciertos como limitaciones. Critica Scientifica y Histórica. Concepto de ateroma como papilla. La metáfora griega es útil para visualizar las placas, pero simplifica un proceso biológico mucho más complejo. Hoy sabemos que no es solo grasa acumulada, sino un fenómeno inflamatorio con participación del sistema inmune. Plaquetas y coágulos como origen. Judkin sugiere que la agregación plaquetaria inicia el proceso. Actualmente se reconoce que la disfunción endotelial, daño en la capa interna de la arteria, es clave, y que las plaquetas participan, pero no son el único desencadenante. Visión lineal del desarrollo. El texto describe una progresión casi mecánica: depósito graso, cicatriz, calcificación, estrechamiento, síntomas. Hoy se entiende que las placas pueden ser estables o inestables, y que la ruptura súbita de una placa inflamada es lo que provoca muchos infartos, más que el estrechamiento gradual. Edad temprana. Judkin acierta al señalar que el proceso comienza muy pronto, incluso en la adolescencia.
Estudios modernos confirman que la aterosclerosis es silenciosa y se desarrolla durante décadas antes de manifestarse clínicamente. Dolor en pecho y piernas. La asociación con angina y enfermedad vascular periférica sigue siendo válida, pero ahora se reconoce que los síntomas pueden ser atípicos y que la enfermedad puede progresar sin dolor evidente. Contraste con la cardiología actual. Multicausalidad. Hoy se sabe que factores como hipertensión, tabaquismo, diabetes, obesidad, genética y sedentarismo son tan importantes como el colesterol. Inflamación y sistema inmune. La aterosclerosis se entiende como una enfermedad inflamatoria crónica, no solo un depósito pasivo de grasa. Prevención y tratamiento. La medicina moderna enfatiza la prevención multifactorial, dieta equilibrada, ejercicio, control de presión y glucosa, reducción del tabaquismo, y uso de estatinas o antiagregantes cuando es necesario. En resumen, Yudkin ofrece una descripción pedagógica que ayudó a popularizar el concepto de aterosclerosis, pero su visión es demasiado mecánica y reduccionista. El mérito está en haber señalado la importancia de los depósitos arteriales desde edades tempranas, aunque hoy sabemos que el proceso es mucho más dinámico y multifactorial. El autor escribe: en la enfermedad vascular periférica, un aumento en la extensión de la aterosclerosis provoca dolor en las piernas después de haber caminado una distancia más corta o más larga. Si la condición no se trata, llega un momento en que el suministro de sangre a las extremidades se reduce tanto que un dedo del pie puede empezar a morir de gangrena, o todo el pie, o incluso parte de la pierna inferior. El tratamiento puede consistir en fármacos que dilatan las arterias, o en procedimientos quirúrgicos para mejorar la circulación retirando de las arterias el material ateromatoso. En el corazón, las arterias coronarias pueden volverse cada vez más obstruidas, lo que resulta en angina cada vez más grave provocada por esfuerzos cada vez menores. También puede ocurrir una obstrucción más completa, con o sin angina previa. Podría ser que el bloqueo se deba a un coágulo de sangre. Esto ocurre más fácilmente en una arteria con placas ateromatosas, en parte por la lentitud del flujo sanguíneo y en parte porque el interior normalmente liso de la arteria ahora contiene material rugoso. Pero un bloqueo también puede ocurrir porque la arteria coronaria estrecha entra en espasmo o contracción el tiempo suficiente para cortar el suministro de sangre y causar un ataque cardíaco. El desenlace depende de varias cosas. Una es el tamaño de la porción del corazón que estaba abastecida por la arteria antes de que se bloqueara. Un segundo factor es la porción específica que pierde su suministro de sangre, porque algunas partes son mucho más importantes que otras para mantener el corazón latiendo. En tercer lugar, el desenlace depende de si la sección afectada del corazón recibe vasos sanguíneos desde otra dirección, los cuales pueden expandirse rápidamente y aportar suficiente sangre por esa vía alternativa. Si la sección afectada del corazón es pequeña o relativamente poco importante, el corazón se detendrá solo por un corto tiempo o no se detendrá en absoluto. Si una porción del corazón ha perdido permanentemente su suministro de sangre, esa porción puede morir. Esto se llama infarto de miocardio y puede observarse años después en el corazón, donde el tejido muerto ha sido reemplazado por tejido cicatricial. Parece que ocurre algo bastante diferente en la muerte súbita. Probablemente también esté asociada con aterosclerosis grave de las arterias coronarias, pero lo que parece suceder en este caso es que el corazón deja de latir normalmente y entra en una especie de temblor muy rápido, conocido como fibrilación ventricular. Esto hace ineficaz la función del corazón de bombear sangre de manera regular y forzada por todo el cuerpo, y la muerte sobreviene muy rápidamente. Es importante recordar que es posible tener una aterosclerosis bastante extensa sin ningún síntoma. Si es así, será imposible diagnosticar la condición a menos que parte del ateroma haya avanzado hasta volverse calcáreo, de modo que aparezca en una radiografía. La mayoría, si no todos los adultos en los países acomodados, viven con al menos un grado moderado de ateroma, pero si no tienen síntomas, normalmente es imposible saber si tienen aterosclerosis, y en caso afirmativo, cuánto o dónde. Espero que no pienses que esto no tiene nada que ver con el tema de este libro. Una de mis principales razones para dedicarme a la investigación en este campo fue que me sentía cada vez más incómodo con la visión simplista prevalente de cómo las personas desarrollan enfermedad coronaria, la idea de que se trata simplemente de los niveles de colesterol en la sangre. Esta idea está ahora tan firmemente arraigada en tantas personas que terminan creyendo que cualquier cosa que aumente el colesterol en la sangre probablemente cause enfermedad coronaria,
que cualquier cosa que reduzca el colesterol ayuda a prevenir la enfermedad o incluso a curarla, y que cualquier cosa que no aumente invariablemente el colesterol en la sangre no tiene absolutamente nada que ver con la causa de la enfermedad cardíaca. Sé que estoy sesgado, pero esta visión, en mi opinión bastante ingenua, ha obstaculizado una comprensión adecuada de la enfermedad y sus causas y, por tanto, una comprensión adecuada de su prevención. De hecho, las personas con enfermedad coronaria sufren alteraciones mucho más extensas que un simple aumento del nivel de colesterol en la sangre. Por un lado, hay un aumento de otros componentes grasos en la sangre, especialmente los triglicéridos, a veces llamados grasas neutras. Muchos creen que este aumento ocurre con más frecuencia que el aumento del colesterol. También hay una disminución del colesterol HDL. En segundo lugar, ocurren otros cambios bioquímicos, incluyendo alteraciones en el metabolismo de la glucosa o azúcar en sangre en la misma dirección que se observa en la diabetes. A menudo hay un aumento en el nivel de insulina y otras hormonas en la sangre, y a veces un aumento del ácido úrico. Se producen alteraciones en la actividad de varias enzimas. El comportamiento de las plaquetas sanguíneas cambia. Página 92. Comentario. El fragmento que acabamos de traducir es muy revelador porque muestra tanto la claridad pedagógica de Yudkin como las limitaciones de su época. Critica Scientifica y Histórica. Descripción clínica válida. Explica bien la progresión de la aterosclerosis en arterias periféricas y coronarias, con consecuencias como gangrena, angina e infarto. Esa narrativa sigue siendo útil para ilustrar el proceso. Reconocimiento de la complejidad. Yudkin señala que el desenlace depende de factores como la extensión del tejido afectado, la importancia funcional de la zona y la existencia de circulación colateral. Esto es un acierto, porque anticipa la visión moderna de la variabilidad clínica. Muerte súbita y fibrilación ventricular. Identifica la fibrilación ventricular como causa de muerte súbita, lo cual es correcto y sigue siendo un hallazgo central en cardiología. Crítica al reduccionismo del colesterol. Su incomodidad con la idea de que todo es colesterol es visionaria. Hoy sabemos que la enfermedad coronaria es multifactorial: inflamación, genética, tabaquismo, hipertensión, diabetes y estilo de vida son tan relevantes como los lípidos. Anticipación del síndrome metabólico. Al mencionar triglicéridos, HDL bajo, alteraciones en glucosa, insulina elevada, ácido úrico y enzimas, Yudkin está describiendo lo que décadas después se conceptualizó como síndrome metabólico. Contraste con la visión actual. Aciertos. Reconoce la importancia de factores metabólicos más allá del colesterol y la posibilidad de aterosclerosis silenciosa. Carencias. No aborda el papel central de la inflamación crónica, la genética ni la interacción entre factores ambientales y sociales. Tampoco menciona la prevención integral basada en dieta, ejercicio y control de presión arterial. Relevancia contemporánea. Su crítica al colesterolismo sigue siendo vigente, porque incluso hoy persiste la tentación de reducir la enfermedad coronaria a un solo marcador. En resumen, Yudkin ofrece una explicación que, aunque incompleta, fue adelantada a su tiempo. Su insistencia en que la cardiopatía coronaria es más que colesterol anticipa debates modernos sobre el síndrome metabólico y la necesidad de un enfoque multifactorial en prevención y tratamiento. De todo lo que has traducido en esta hora, ¿qué opinión tienes de Yudkin? ¿Está fantaseando? ¿Sus ideas son correctas? Según los avances en medicina al día de hoy 2026, ¿qué tan alejado está de la realidad Yudkin? Esta pregunta obliga a mirar a Yudkin no solo como divulgador de los años 70, sino como figura que se adelantó en algunos aspectos y se quedó corto en otros. ¿Fantasy by Yudkin? No, no estaba fantaseando. Su descripción clínica de la aterosclerosis, la angina, el infarto y la muerte súbita era bastante fiel a lo que se sabía entonces y sigue siendo reconocible hoy. Lo que sí hacía era simplificar para el público general, y en esa simplificación a veces exageraba la linealidad del proceso. ¿Qué tan correctas eran sus ideas? Correctas en parte. Reconoció que la aterosclerosis empieza temprano y puede ser silenciosa. Señaló que la muerte súbita se relaciona con fibrilación ventricular. Criticó la visión reduccionista del colesterol como único culpable. Anticipó el papel de triglicéridos, HDL bajo y alteraciones metabólicas, lo que hoy llamamos síndrome metabólico. Limitators. No integró el papel de la inflamación crónica, la genética,
el tabaquismo y la hipertensión. Su explicación fisiopatológica era demasiado mecánica: depósito, cicatriz, calcificación, bloqueo. No tenía aún la evidencia moderna sobre la ruptura de placas inestables como causa principal de infartos. En 2026, ¿qué tan alejado está de la realidad? Sorprendentemente cercano en su crítica. Su rechazo al colesterolismo fue visionario. Hoy sabemos que reducir la enfermedad coronaria al efecto del colesterol es ingenuo. Alejado en fisiopatología, la medicina actual entiende la aterosclerosis como un proceso inflamatorio complejo, con interacción entre lípidos, sistema inmune, factores genéticos y ambientales. Relevante todavía, su insistencia en la multifactorialidad y en la necesidad de mirar más allá del colesterol lo coloca como un precursor de la visión moderna. En resumen, Judkin no estaba fantaseando, estaba adelantado en su crítica y limitado en su fisiología. Su valor histórico es haber cuestionado el dogma del colesterol y haber intuido el síndrome metabólico antes de que se definiera. En 2026, podemos decir que estaba parcialmente en lo cierto, pero que la ciencia ha ampliado y corregido su visión con una comprensión mucho más rica y compleja de la enfermedad coronaria. ¿Qué autoridad gubernamental o sanitaria rechazó las ideas de Judkin? Las ideas de John Judkin fueron rechazadas principalmente por autoridades sanitarias británicas y estadounidenses, como el Committee on Medical Aspects of Food Policy, en el Reino Unido, y por organismos vinculados a la American Heart Association, que en los años 70 promovían la hipótesis grasa-colesterol como explicación dominante de la enfermedad coronaria. Su crítica al azúcar fue marginada y considerada alarmista frente al consenso oficial que culpaba casi exclusivamente a las grasas saturadas. Contexto del rechazo. Reino Unido. El Comité Asesor del Gobierno británico sobre Nutrición y Salud Pública se alineó con la hipótesis de Ansel Keys, que atribuía la epidemia coronaria al consumo de grasas saturadas y colesterol. Judkin, al señalar al azúcar como culpable, fue visto como un opositor incómodo. Estados Unidos, AHA&NIH, la American Heart Association y el National Institutes of Health impulsaban campañas contra las grasas animales. La narrativa oficial era que reducir mantequilla, carne y lácteos era la clave preventiva. La advertencia de Judkin sobre el azúcar no encajaba en esa política. Industria alimentaria. Empresas azucareras y de bebidas también presionaron para desacreditarlo. Documentos históricos muestran que se financiaron estudios y campañas para minimizar el vínculo entre azúcar y enfermedad coronaria. Evaluación crítica en retrospectiva. Judkin tenía razón en parte. Hoy se reconoce que el azúcar y los carbohidratos refinados contribuyen al síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular. Su advertencia fue visionaria. El rechazo fue político y científico. No se trató solo de evidencia insuficiente, sino de un consenso institucional que favorecía la hipótesis grasa-colesterol y que estaba respaldado por intereses económicos. Impacto del rechazo. Su libro Puree, White and Deadly quedó marginado durante décadas, y solo con la epidemia de obesidad y diabetes en los años 2000 se revalorizó su aporte. En resumen, Judkin no fantaseaba, fue un crítico adelantado a su tiempo. Las autoridades sanitarias británicas y estadounidenses rechazaron sus ideas porque contradecían la hipótesis oficial sobre las grasas y porque chocaban con intereses económicos. En 2026, su insistencia en mirar más allá del colesterol y señalar al azúcar como factor de riesgo se considera una advertencia profética que fue ignorada durante demasiado tiempo. Página 92.